Buenas noches, mi nombre es Graciela Santamaría López y soy su asesora virtual. Estamos en la tercera semana. Esta sesión es la sesión del jueves, es una sesión abierta para resolver dudas con respecto a las actividades 5 y 6. Y voy a platicarles por lo general en dónde es que llegan a trabarse. En la actividad número 5 sobre la iniciativa ciudadana, pues apelamos mucho a su experiencia, al espacio en el que están viviendo, en su comunidad, en su localidad, a identificar dos conflictos sociales, cuáles son las causas, cuáles son los roles que se juegan, las acciones y los recursos que están en juego con respecto a estos conflictos que tiene que ver con problemas ambientales. Es importante que sea la localidad o el lugar donde están ustedes viviendo porque es la experiencia la que les va a ayudar. Si están utilizando, o sea, digamos, para contextualizar, para saber de qué se trata el conflicto, si están retomando información para hablar sobre las actividades económicas que les recomendaba, pueden revisar los recursos de PREP en línea o pueden revisar las páginas del INEGI para saber cuáles son las actividades económicas que se llevan a cabo ahí, cuáles son los beneficios y cuáles son los conflictos. Sí es importante mencionar las fuentes de información con las que se está trabajando. Así sean los recursos de PREP en línea, se pueden citar con el formato APA, y si no son los recursos de PREP en línea, de igual manera se pueden citar con el mismo formato APA, ¿no? Con respecto a la actividad número 6, que es la optimización de los recursos naturales, por lo general llegan a tener alguna cosa de trabarse. Hay que presentar las dos tablas, la tabla con los tipos de transporte que aplica desde el lugar donde ustedes viven, desde su localidad hasta el Castillo de Chapultepec en Ciudad de México. Y hay que hacer un cuadro extra, que es digamos, el extracto de esto, para hablar del tipo de transporte, la distancia, el tiempo y el costo. Es importante que en la gráfica identifiquen ustedes el dato que quieren, sobre el que quieren hablar, ¿no? Si solo quieren hablar de la distancia, pueden aplicar solo distancia o quitar tiempo o poner los tres, se pueden observar los tres, o bien se pueden modificar que sea distancia, tiempo y costo aproximado y que sea una comparación, o quieren comparar con el tipo de transporte. Es importante elegir el tipo de datos para saber qué tipo de discusión es la que ustedes quieren abordar. Recuerden, la gráfica por sí sola habla mucho. Si estamos hablando de la sustentabilidad, pues sí me dice cuál es la que tardo más y cuál es la que es, por ejemplo, en este caso, si quiero hablar de los costos, puedo seleccionar que sea al revés y entonces podré ver cuáles son los costos más baratos o cuál es la que me lleva más tiempo. Bien, pero además de poner la gráfica es importante explicar sus datos, porque sin una explicación entonces no estaríamos haciendo el trabajo completo, ¿ok? Entonces, con respecto a la actividad número 6, al identificar todo este trayecto, hay que buscar cuáles son las oportunidades o lo que nos puede permitir que se haga más sustentable. Hay personas que viven muy cerca y caminando llegan a sus trayectos, o que es mucho más factible llegar en tiempo y en costo utilizando transportes públicos. Es importante que retomen en la conclusión esta reflexión sobre el desarrollo sustentable, sobre qué implica ser sustentable,
en relación a el tipo de transporte que elegimos cada vez que utilizamos o que necesitamos trasladarnos de un punto a otro. ¿Ok? Puntos importantes. Recuerden que si ustedes no contestan las actividades formativas, pues no se les toma en cuenta, pero además tenemos 2 encuestas, la encuesta de opinión sobre el módulo y sobre el asesor virtual, para poder pasar a la semana 4 y a poder observar el proyecto integrador. Es decir, esto es obligatorio sí o sí, si no, no les va a abrir la semana 4, ¿ok? Bien, pues es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Buenas noches.